Resulta que mi buen Gandhi decía que todos teníamos los mismos derechos, excepto los más oscuros, la raza. Él se encontraba manteniendo relaciones con su esposa y justamente después de que pasa esto, a él le informan de la muerte de su padre. También hay un punto en donde él nos responsabiliza a nosotras por recibir agresiones, ya saben de qué índole. Nosotras tenemos la culpa de que los hombres pues nos profanen. Él empezó a practicar los baños comunitarios entre adolescentes. Es decir, a ver, métanse toda la chaviza, todos los niños, métanse a bañar niñas con niños. Y yo los voy a estar vigilando. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Se Regalan Sustos. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar como cada martes y cada viernes aquí con todos ustedes. El día de hoy me complace presentarle a mis amigos, ya los conocen, aquellos que se encargan de traernos unos temas impresionantes para toda la audiencia. De este lado quiero presentar a Dafne Silva. Hello, ¿cómo les va? Estoy muy contenta de estar por aquí un capítulo más. Muy feliz. Qué chido. Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Apláudame, perros. ¡Bravo! Luego me reclaman de que no menciono la frase apláudame, perros. Sí. ¿Qué tiempo tiene que vienes manejando el apláudame, perros? Desde que inició Se Regalan Sustos prácticamente. No, yo creo que desde los primeros 3 episodios. Ajá, más o menos. ¿Se quedó? No vayan para allá, No vayan para allá. No, por favor. Es un lugar muy Oscuro pasado de Se No Regalan nos juzguen, Sustos. por favor, no nos juzguen. Véannos, no nos juzguen, por favor. Pero bien, bien contento de estar con ustedes otra vez, como cada semana, ya con 2 episodios. A la semana. Oigan, denle amor a los episodios. De repente hemos visto que el episodio del viernes no le fue tan bien como esperábamos. Sí. Ahí denle amor, compartan, suscríbanse para que YouTube nos siga tratando de la mejor forma. Entonces, ahí, por favor, familia, no les cuesta nada dejar su like, suscribirse y recomendar el canal. Este día traemos un tema muy especial. Esto fue una recomendación de la misma comunidad que por ahí ponen en los comentarios, y les recuerdo, si les gustaría que traigamos un tema en especial, una investigación, por favor déjanla en los comentarios. Nosotros vamos a estar leyendo, porque de ahí hemos sacado varios temas que estamos presentando y que se van a presentar. En esta noche vamos a presentar el lado oscuro, el lado oculto de Mahatma Gandhi. Uy, de verdad que me gustaría conocer su opinión una vez que leyeron el texto, la investigación. No, hombre, la opinión que van a tener los sustólogos cuando acaben de ver este capítulo. Digo, porque yo recuerdo esta imagen de Mahatma Gandhi como un hombre pues que se le admiraba, ¿no? Por ciertas cuestiones que él había realizado ante la sociedad. Y como uno, pues en ocasiones no se pone a verificar realmente qué es lo que sucede con estos personajes, pues tú te dejas guiar por las cosas buenas que dicen en las noticias, ¿no? Y dices, ay, mira qué padre, ¿no? Qué bonito que haya hecho esto y todo. Y miren nada más con todo lo que vamos a ver el día de hoy, no va a estar, miren, de rechupete. Un tío bonachón, creo que tiene un muy buen aspecto, ¿no? Sí. Ves una foto, se podrá poner una foto aquí. Ves una foto y tú dices, no manches, es como una persona. Y digo, no es que no lo haya sido, porque claro, en realidad sí es un referente de la historia. Eso no se le quita, en realidad es aplaudible. Sin embargo, estos lados B que personalmente me fascina conocer, más allá de lo que hayan hecho, sí me sacó de onda algunos puntos por ahí que vamos a ir desarrollando a lo largo del tema, que creo que está bastante interesante. Tal vez se raspen muebles como en el episodio de la Madre Teresa. Si no lo han visto, vayan a verlo. Excelente episodio. Sí, la verdad, sí. Me gustó mucho y salió mucho fandom de la Madre Teresa. Que, sí. Porque hablan de ellos cuando ya no están, ¿no? Pues perdón por no haber nacido en esa época, ¿no? No, perdón por no haber nacido allá en los 1800.
1900. Sí, sí. 1900. Pero esperemos si les gusta el episodio del día de hoy. La verdad es que sí estoy emocionado por llevar este tema. Y aparte creo que nos deja pues el saber que son personas, o sea, son humanos y cometen errores así como todos nosotros. Sí. Y no hay que endiosar a todas las personas. O sea, yo creo que ese es el problema, ¿no? Eso te iba a preguntar, Principal. ¿tú qué piensas? Sí, acerca de porque mucha gente pasa como en las iglesias, ¿no? Ponle cualquier religión, muchas veces la gente pierde el hilo de qué es lo que deben de hacer y a quién o en quién deben poner sus ojos, y muchas veces lo ponen o en el pastor o en el sacerdote o en el líder religioso o en cualquier, o sea, como que pierden esa noción, y ese líder espiritual como que ya lo empiezas a enaltecer y lo empiezas a ver como si fuera tu Dios, que yo creo que ese ya es el error de las personas, ¿no? Ya como mencionas, no ver y no saber pues que son humanos, que cometen errores, que tienen un lado B, un lado muy oscuro, y que posiblemente llegaron a cometer incluso... Sí, y vamos a también poner sobre la mesa, eran otros tiempos, también es otra cultura, hay maneras de ver la vida muy distinta a como la vemos de este lado del mundo. Era otro tiempo, era otro México, como lo decimos por acá. Sabemos que no fue México, estamos jugando, pero sí, también hay que mantener el contexto de lo que estaba sucediendo y cómo se fueron desenvolviendo las cosas. ¿Entramos en el tema? Sí. Vamos a darle, porque luego dicen que hablamos mucho. Sí, perdón por querer a mis amigos. No, pues la historia de Gandhi resulta que, y así a grandes rasgos, porque tampoco es una clase de historia, ¿verdad? A grandes rasgos, resulta que allá por el siglo XVI, XIX, había un conflicto. Pues más allá de un conflicto, sabemos que hay países que son más poderosos que otros y llegan, y esto sucede siempre y va a seguir sucediendo. La India era la joyita de la corona para los británicos. ¿Por qué? Porque había este tema textil, estaba la revolución industrial y sacaban prácticamente el tema de las telas, ¿no? Ahí era donde emanaba pues la riqueza de estas naciones. Conllevaba a que hubiese mucho maltrato hacia la gente de este lugar, tanto de India y estas colonias, porque había otros países por ahí miscuidos como Francia, estaba Noruega también por ahí, además de Inglaterra. Entonces iban y agarraban un montón de hindús para chambear. Obviamente había una explotación laboral. También estaban en juego los sudafricanos, que ahí es donde empieza todo este asunto, contextualizando. Ahora, Gandhi nace, y aquí es donde se pone medio chistoso el asunto. Sí, es aplaudible todo lo que hizo, pero debió haber tenido un buen respaldo. Claro. Llegó a una familia correcta en el momento correcto. Su padre era primer ministro en la India. Quiere decir que no estaba en cualquier familia. Estaba acomodado, como dicen por ahí. Exactamente, le tocó nacer en una cuna, tal cual. Privilegiado, ¿no? Privilegiado, vamos a llamarlo así. Fue un niño promedio, fue a la escuela normal, no sobresalió, tampoco era de los peores estudiantes. Era una persona común y corriente. A los 13 años, que más adelante se va a desarrollar, se casa muy a temprana edad. Eran tiempos culturales. Y después, de la mano de su madre, que es la que metió cuchara ahí para el tema espiritual, que fue la que influyó en su vida para que después conociéramos lo que hacía en el tema espiritual, el cuerpo, su manera de ver la vida con ese asunto, ¿no? Resulta que él hace tregua con su madre para irse a estudiar la universidad. La mamá le decía, no te vayas, te van a pervertir por allá, quién sabe qué. Y él le hace una promesa y es donde empieza el asunto de la castidad. Incluso por ahí le promete que se va a portar bien, que no va a ir a echar cotorreo a la universidad en Inglaterra. Que se va a guardar. Sí, se va a guardar. Y así fue, le cumplió. La verdad es que era una persona bastante decidida y llega a la Universidad de Londres. Empieza a mezclarse pues con los británicos, con los europeos, empieza a hacerse de relaciones, estudia Derecho. Y esto propicia a que él empiece a vivir lo que vivía su gente, que es el rechazo, ser discriminados. Empieza a haber un tema racial incluso. Él, después de haber estudiado, hay un par de sucesos que lo marcaron. Iba en un tren y en el tren lo menospreciaron por ser de la India, por no ser del color de los europeos. Incluso le dijeron que se tenía que ir sentado en el suelo. Después, caminando por pasar enfrente de la casa de unas personas blancas, lo golpearon. Híjole.
esto empezó a marcar en él pues un inicio, ¿no? De por qué me están tratando de esta manera si somos iguales. Y comienza esta faceta. Estuvo muchísimo tiempo involucrado con los sudafricanos, estuvo con los suyos también. Y todo bien chido, o sea, como que necesitamos igualdad. No debe haber un sesgo, pero resulta que ese sesgo era favorable nada más para los suyos, para los indios, para los indostanos. Resulta que mi buen Gandhi decía que todos teníamos los mismos derechos, excepto los más oscuros, la raza. Y ahí es donde empieza esta parte extraña de este ser muy admirado políticamente y espiritualmente, como alguien que luchó y logró la independencia de la India en 1947. Como alguien de esta índole pudo haber sido igual de vista que como fueron con su propia gente. Exacto. Exactamente. Incluso hay escritos y me llama mucho la atención porque ya grande él tiene un periódico llamado en español La Opinión de la India, que prácticamente era su Twitter. Es como, bro, ¿qué estás diciendo? Porque hizo declaraciones bastante desafortunadas, tal vez sí justificando el contexto social. Por aquí tengo unas anotaciones de lo que llegó a mencionar en estos escritos. En Indian Opinion escribió que los kafirs, que así se referían a los sudafricanos o a los africanos, de una manera despectiva. Sí. Decía, los kafirs son por regla general incivilizados. Su única ambición es reunir suficiente ganado para comprar una esposa y luego pasar su vida en la indolencia y la desnudez. Fueron como de las primeras declaraciones de mi de Gandhi. Y yo, espérate. En su Twitter, Sí, esto es en un periódico. Claro, ¿no? sí. Sabemos que no existía Twitter en ese entonces, pero ya como que se estaba pasando de lanza con las declaraciones. Sí, ¿no? con las declaraciones. En otra menciona, los indios son una raza superior a los kafirs, es decir, a los africanos. No es justo que se nos degrade al mismo nivel que ellos. O sea, él tenía bien claro que sí había niveles dentro de la sociedad. Decía, sí, acepto, los europeos están por encima de nosotros, pero de ahí van los indios, y hasta abajo va la raza negra, porque no tienen derechos. Cuando viene el asunto de una de las pestes, él igual se promulgó y dijo que por qué su gente estaba metida en el mismo lugar, en el mismo hospital que con los kafirs. Sí, que ellos eran los culpables de que se estuviera propagando la peste, o sea, de la raza negra. Que por eso era negligencia de parte del hospital, de que hubiesen metido a estas personas que no tenían derechos, bro, para él. De estar con su misma gente. Imagínate, o sea, ese vato estuvo a punto de tuitear, el negro es negro porque quiere. O sea, sí estaba loquito. Es, güey, espérate, deja de hacer estas declaraciones. Obviamente, hubo mucha... fue incendiario en ese momento. Sí. Aparte de esto, de estas declaraciones bastante absurdas dentro de las instituciones de educación, tampoco permitía que los niños africanos estudiaran en el mismo lugar que los niños indios. ¿Cómo crees? Que los niños indostanos, porque tienen el derecho ellos de estudiar en el mismo lugar que mi gente. Sí. Incluso la parte de la vivienda tampoco le gustaba y protestaba de que no debían de estar esta gente mezclada con ellos, porque para ellos había niveles. Esas fueron una de las tantas escritos, porque hay muchísimos escritos, lo pueden buscar ahí en La Opinión India. Es un periódico que es de él. Y aparte se involucró en temas políticos, porque gracias a esto, su actuar pacífico llevó a la libertad al país. Pero pecaba, yo pienso, de ingenuo, porque se mandaba cartitas con un líder por ahí alemán en temas de Segunda Mundial. Le escribía ahí al que señor, no se puede mencionar. que no se puede mencionar. El bigotito exactamente, chistoso. al Führer. Y las cartas que también están a la mano de todos, puedes ir a buscarlas en internet, en cualquier portal la vas a encontrar. Y estas cartas, las dos que les mandó, iniciaban con querido amigo. Y ya entiendo que el vato quería intervenir. En la primera es cuando ya Alemania trae broncas con Polonia. De hecho, están en Polonia y le escribe querido amigo. Creo que fue el reggaetonero que cuando fue Maluma el que dijo paz o tuiteó algo así. Sí.
Tal cual. Le escribe al Führer, que, querido amigo, yo sé que puedes y tienes la capacidad de parar lo que está sucediendo. Dentro de esto tal vez sí tenía razón. Pero el hecho de dirigirse a un dictador como amigo, y aparte lo explica, dice que él se refiere a este personaje político de esta manera porque Gandhi no tenía enemigos. Por ahí yo digo que estaba pecando de ingenuo. En la segunda vez que le escribe una carta, ya estaba todo el asunto de los alemanes invadiendo a Europa y demás. Y ahí le vuelve a escribir, querido amigo. Y ahí es donde empieza a justificar a este señor. Le escribe que él sabe que no es tan malo como la gente piensa que en realidad era. Imagínate, se estaba dirigiendo a esta persona y sabemos lo que hizo con los judíos, sabemos lo que hizo y sus ideales de pertenecer y crear la raza pura, que era la raza aria. Entonces, este Gandhi como que no le calibraba bien el cerebro, no sé cómo funcionaba su pensar, porque tal vez dentro de su burbuja decía, voy a poder intervenir para bien, para ayudar a otras naciones, pero terminas haciendo cosas como siendo artista, escribiéndole a esta persona que hizo una masacre mundial, y no sé cuál era su manera o por qué pensaba que escribiéndole a él y siendo despectivo con nosotros iba a mejorar pues el tema cultural, no social, más allá de cultural, el tema social, como que no le giraba bien la ardilla, pienso yo. No sé cómo ven ustedes esta parte. Él creía que estaba haciendo cosas buenas, ¿no? Ajá, y creo que, y no lo quiero justificar, pero pienso que muchos en ocasiones actuamos de esta manera, pensamos que estamos haciendo algo bien, justo, pero no estamos viendo más allá de nuestras propias narices. Espérate, te estás involucrando con gente que no deberías y estás justificando otras cosas que tampoco debes hacer. Desde ese punto yo lo entiendo, ¿no? Porque dices, bueno, puede pasar que a lo mejor tú no te das cuenta de las cosas que estás haciendo, y por eso es que, pues en ocasiones tus amigos verdaderos te dicen, oye, a ver, no te estás yendo por el lugar que te tendrías que estar yendo, ¿no? Pero a mí lo que no me cuadra y donde dije, wow, empezamos fuerte, fue la parte en donde desde el principio empieza a ser menos a los otros, que porque no están a su nivel. A ver, papá, acabas de sufrir discriminación. Ya sabes lo que se siente. Ya sabes lo que... ¿Por qué estás actuando como las personas que te discriminaron a ti? O sea, eso es lo que no entiendo. Es que yo creo que igual leyendo la investigación, la forma de pensar, digo, uno es el contexto y los años en cómo son las costumbres en esos lugares, que por ahí no sé si sea como prudente decir... por los tiempos, no lo sé, pero la forma de Gandhi de ver a estas personas de estas zonas de África, Sudáfrica, él los veía como animales. O sea, ellos son animales, son incivilizados, solamente juntan, ¿cómo es? Vacas para comprar una esposa y andar de... O sea, literal, o sea, eran seres humanos y él los veía como animales. Y me gusta esto último que acabas de mencionar, que también era la práctica que hacían los africanos. Sí. Una mujer. Sí. Que también, o sea, ahora no está bien y nunca ha estado bien. Sin embargo, esta manera, este modus que tenían antes era muy distinto a como hoy en día. Esto indiscutiblemente afecta a derechos humanos, ¿no? ¿Cómo vas a comprar a una persona? Pero cómo van estas jerarquías, ¿no? De yo puedo hacer esto, pero ellos no. Claro. De hecho, pues él, ¿no? Se casó a los 13 años. Sí. 13 años y así como de, mi familia está de acuerdo con tu familia, ¿no? Y que se casen nuestros hijos a los 13 años. ¿Qué raciocinio, qué forma de pensar o ver la vida pueden tener? De aquí yo creo que ya inicio yo con el tema que me toca, pero yo les quiero hacer una pregunta antes. A ver. Ustedes estarían, a ver, imaginen algo. A ver. Lo que ustedes desean, por ejemplo, en ese momento, y la gente que está escuchando este podcast, imagínense ustedes mismos alcanzando una meta, la que más anhelan, no de este tiempo, sino su meta de toda la vida. Esa ya. Tal vez muchos piensen en el ser millonario, el comprar una casa, lo que tú quieras. Pero a cambio tienes que dar algo importante, uno de los mayores placeres de esta vida: renunciar al sexo. A partir, por ejemplo, de que hoy te den aquello que tú anhelas, y a partir de hoy tienes que desaparecer, pues, el hambre, ¿no? El hambre actual. No, yo prefiero ser pobre, güey. La verdad. Presentía que se iba a hacer tu respuesta. Y también la mía, por supuesto.
No, yo sí me quedo, gracias. Así estamos bien, gracias. Andamos viendo, ¿no? Andamos viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo les quiero platicar acerca del celibato de Gandhi, que él adoptó como voto de Brahmacharya, no sé si lo pronuncié bien, que fue en 1906 a sus 36 años. Él, mientras vivía en Sudáfrica, porque vivió por tiempos en algunos lugares, en ese entonces en Sudáfrica él pues agarra este compromiso, toma este compromiso que más allá de renunciar al a tener intimidad con alguien, él lo veía como una forma central en su filosofía espiritual y política. Él veía esta forma o esta práctica como algo indispensable para alcanzar la pureza física, mental y espiritual, ya que él consideraba que el hecho de tener relaciones era una forma en cómo su energía podría ser drenada y él pues perdía toda esta energía que él, todo esto lo quería justamente para su lucha social, para liderar este gran movimiento, y él decía, nada me puede quitar el enfoque de encima, yo necesito mantenerme fuerte mental, espiritual, emocionalmente, y como una medida drástica, ¿no? O incluso extrema para algunas personas, el hecho de renunciar a esto, a este placer, él viéndolo desde un enfoque muy interesante, ¿no? Para muchas personas fue algo muy extremo. Como les comento, esta práctica está inspirada en textos hindúes, donde él hace mención que esta práctica o estos deseos carnales para él es como una forma de liberar el alma y fortalecer la voluntad. Algo que yo puedo mencionar de este hombre de Gandhi es que era un hombre con mucha voluntad, que tenía una firmeza en sus decisiones, pero eso también fue su propio error, porque juega en contra, porque lo volvió una persona bastante soberbia, porque él al decidir algo pasaba encima de cualquier situación y encima de cualquier persona sin importar sus derechos para llegar a ese cometido. Entonces él como que decide renunciar a esto. Pero aquí se me hace interesante porque hubo un sentimiento de culpabilidad antes de que él tomara esta decisión. Él asocia el tener relaciones con un episodio traumático en su juventud, justamente cuando él tiene 16 años. Él se encontraba manteniendo relaciones con su esposa, obviamente con su pareja, Kasturba, que así se llamaba. Y justamente después de que pasa esto, a él le informan de la muerte de su padre. Entonces su papá estaba en agonía prácticamente mientras él mantenía intimidad con su esposa, y eso a él le generó un sentimiento muy fuerte de culpabilidad. Y él menciona en su autobiografía, que la pueden encontrar en redes sociales, en cualquier portal, él menciona, y lo voy a leer, dice: esa noche marcó para siempre. El sexo me apartó de mi deber filial. En ese momento pues él empezó a ver pues esta práctica, ¿no? Esta práctica de tener comunión con tu pareja, vamos a llamar así para evitar la censura, es ser uno mismo con tu pareja. Las relaciones, dijera Darían. Las relaciones sociales lo empezó a ver como un acto malo, incluso aún para las personas que eran esposos. O sea, ya se mezcló mucho su creencia, se mezcló mucho el enfoque que él tenía en ese entonces, y le agregó todavía este sentido de culpabilidad, que él decide renunciar a estas prácticas y buscar la purificación de su cuerpo. Algo muy interesante, porque no estaba tan loco, de verdad no estaba tan loco. Si ustedes investigan prácticas en algunas religiones, se van a encontrar con la abstinencia, que es tanto el ayuno como la meditación, la oración, acompañado de la abstinencia. Y sí, o sea, realmente sí tienes razón, o sea, pero no, el llevarlo al extremo de toda la vida, digo, eso ya es algo bien loco, ¿no? Pero el hecho de hacerlo así, como les menciono, obviamente por algo también los sacerdotes en la Iglesia Católica, que solamente sale como para complementar esto, también lo hacen al ser personas que buscan constantemente a Dios. Ellos se casan con la Iglesia, con su fe, y deciden renunciar pues a esta parte de no tener familia, no tener esposa, y estar en abstinencia total hasta pues sus últimos días, hasta la muerte. Pablo en la Biblia menciona esta parte de lo que tú mencionas de la abstinencia, que lo recomienda, dice, incluso si pueden quedarse como yo, porque recordemos que Pablo no se menciona explícitamente en la Biblia, pero Pablo no estaba casado. Ajá.
No sé si fue viudo o qué onda, pero sí mencionaba mucho este tema y ahí hacía énfasis que incluso los que estuviesen casados se guardaran. Sí. Porque tiene que ver mucho, dentro de la iglesia lo llaman dominio propio, ¿no? Que otros, el chiste creciendo, el demonio propio. Y por ahí otros filósofos como Nietzsche menciona que es acerca de la fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque cuando tú logras esto, la abstinencia, ya sea el ayuno, la parte de no hacer las relaciones, estás doblegando los deseos carnales, porque al final, pues sí es un deseo y es una necesidad biológica también. Sí. Pero ponerlo por encima y decir, ¿sabes qué? Es un tema espiritual, yo puedo doblegarme o yo puedo doblegar a mi cuerpo, porque mi espíritu es más fuerte. La misma Biblia te lo menciona y creo que por ahí va este asunto, pero sí se estaba excediendo. Claro. No, o sea, hasta ahí digo, tiene toda la razón en el sentido de que está muy bien el hecho de fortalecer su fuerza de voluntad, el ser una persona enfocada, sus ideales, el hecho de mantener su cuerpo puro, o sea, su templo. Efectivamente, hasta ahí estamos bien, hasta el momento donde él llega a hacer ciertas prácticas para poner a prueba pues ese deseo que él supuestamente ya no tenía. O sea, como diciendo que yo me puedo abstener aunque tenga aquí el... Así es. El banquete. El banquete, ¿no? Sí, ajá. Eso fue lo que hizo que fuera muy controvertido. ¿Ibas a decir algo? ¿Y su esposa qué onda? Ajá. Ahorita vamos a llegar a ese punto porque sí es algo bien cruel y algo muy cruel. Pero también qué triste porque tuvo que llegar a este punto por el trauma que le generó la situación del fallecimiento de su padre, ¿no? Yo creo que fue más eso. O sea, fue el hecho de que él se encontraba teniendo intimidad con su esposa, que pues su esposo, o sea, no... Y él lo vio como, no, pues es que no estuve con él, ¿no? O sea, me alejé, despedí, ¿no? Fue un tema más de esa índole y siente culpabilidad. Ahora, cuando él empieza a fortalecer esa área, ¿no? El hecho de decir, voy a sujetar la carne, dijeran ahí mis amigos de la Garpa, saludos. Él menciona algo importante. Empieza a hacer algo muy polémico, que es la experimentación para probar su autocontrol, especialmente en los últimos años, que es la década de 1940. Estos experimentos involucran estar mujeres jóvenes para él demostrar el control que tenía sobre su cuerpo. Él pasaba pues, las noches con mujeres jóvenes, algunas, en otros casos para él demostrar que en todo momento él tiene control de... ¿Gandhi Andrade qué? El control de su carne, ¿no? Incluso él empezó a dormir con su sobrina nieta de nombre Manu Gandhi, de 17 años, esto en 1946, y Abna Gandhi, que es esposa de su sobrino, ambas o similares, lo que hacía en su ashram, que viene siendo como su casa, ¿no? Algo así, bajo el pretexto de él poder aguantar pues esta capacidad de resistir la tentación. Ahora, aquí viene algo importante porque un discípulo de él explica, y quiero leer esto textual, dice, donde él explica a un discípulo: duermo con ellas para probar mi celibato. Si siento el menor impulso, sabré que he fallado. Y también afirmó lo siguiente: yo ayudo a mantener la calma en medio de la comunal, y esto es lo que me ayuda, o sea, como el hecho de resistirse a tener relaciones, el no drenar su energía, le ayudaba para mantener la calma en medio de la lucha y que no sé qué, o sea, como que tenía más claridad. Hay un capítulo de Malcolm, el de en medio, que me recuerda esta parte, ¿no? De muchos por ahí voy a dar contexto. Malcolm, el de en medio, una serie, obviamente, que es de Estados Unidos y fue muy popular en Latinoamérica, de cómo Hal y Lois, los esposos, por una cuestión ahí de salud, pues tienen que tener abstinencia por una semana, ¿no? Y pues al principio es difícil, pero cómo van teniendo esa claridad, ¿no? Limpian su casa, arreglan sus problemas en el trabajo, familiares y todo, ¿no? Y cuando regresen otra vez, vuelve todo el caos. Todo el caos. Entonces, me recordó mucho esa frase ahí para los que ven Malcolm. Ahora, su sobrina nieta, a quien empezó a llamar compañera espiritual, no sé por qué, porque simplemente él la veía y él mencionaba que ella lo ayudaba
a purificarse. Entonces ella escribe en un propio diario que aunque para algunas personas era un poco extraño esto, ella aceptaba esto como un deber, o sea, eran seguidores y seguidoras de su movimiento y ellos muchas veces lo hacían o por voluntad propia o simplemente por una presión social, ¿no? De decir, hay que apoyar a nuestro líder está luchando, está haciendo esto y él está haciendo cambios en su vida, entonces aceptaban dormir con él para ayudarlo a seguir fortaleciendo pues su celibato, su repudio al entonces en este caso Abna Gandhi, que es la esposa del sobrino, vamos a ponerlo así, participaron y junto a ella también, ella fue más por presión social, como lo mencionaba, porque había personas que lo hacían por mera devoción y había más jóvenes involucradas en estos experimentos. Ahora, ahí viene la justificación de este señor Rabo Verde, porque decía, quiero leer esto porque escuchen esto, dice, él insistía que no había en esos encuentros, diciendo, soy como una madre para ellas, mi corazón está limpio, ¿no? Lo hago de la forma más pura, de la forma más buena, no hay nada, yo no veo con estas mujeres, pero ahí en la palabra de Dios dice, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? O sea, pero hasta ahí, ¿qué opinan ustedes del hecho de decir? Mira, estoy así que, ¿qué? Qué fuerte, o sea, aparte del hecho de ya tener ahí a varias mujeres en la cama, porque pues dormía con ellas, sí está bien loco este tema nada más de saber que allá hay mujeres. Y a lo mejor ponle tú dices, bueno, algunas lo hacían porque seguían el movimiento, porque decían, no, sí, yo tengo que hacerlo para que mi líder, ¿no? Pero yo creo que muchas ahí estaban en contra de su voluntad. No creo que la mayoría de ellas fueran como, sí, vamos a hacer. Yo entiendo que la esposa del sobrino como que no quería y fue como que, bueno, ni modo, tengo que hacerlo ya que, ¿no? Y qué vergüenza, o sea, a lo mejor en esos tiempos eran... Otro México. Era otro México, ¿no? Pero aún así yo creo que sí es un tema bastante denso el hecho de tenerlas ahí y su justificación, la verdad, yo... fortalecer, ¿no? Su celibato, no le creo. Su autocontrol. Mira, qué bueno que su papá falleció mientras él no estaba comiendo porque iba a dejar de comer. Si así lo hubieras aterrizado. Imagínate, estabas comiendo, por su trauma, ¿no? Sí, estoy traumado. Imagínate que hubiera hecho el ayuno de... Hay por ahí una persona de la India que no comen. Por ahí pueden buscar información, pero pasa algo muy raro con su cuerpo porque no come ni bebe agua. Pero por ahí hay un tema en su cuerpo de que él pues tampoco va al baño. Entonces por ahí sí, investíguenlo. Está bien interesante. ¡Qué fuerte! Sí, entonces yo creo que él hubiera llegado a esos extremos si hubiera comido cuando pasaba esto. Ahora, ¿qué más fuerte hay en este tema? El punto de vista de este hombre, de Mahatma Gandhi, sobre el sexo es muy extremo porque él llegó a mencionar que es un tema que solamente debe ser meramente para reproducción. O sea, es algo que él no... o sea, no tenías que disfrutar. No. Él creía que solamente era para reproducción. Incluso en las parejas casadas, que no tenía que ser por un tema de placer, que nada. Él dice, esto solamente tiene que ser en caso de que quieras tener hijos y procrear, pero alejado totalmente del placer. ¿Entendiste? Dijera mi amigo Gus Grit, ¿dónde van, mija? Y aparte, él siempre estaba interesado en tomarse fotografías con las personas más cercanas a él, sobre todo mujeres. Hay muchas fotografías que igual va a haber en este episodio, algunas fotografías, para que vean cómo le gustaba tomarse fotos con estas mujeres que eran muy cercanas, que dormían con él, que lo ayudaban a fortalecer pues su celibato, ¿no? Su forma de renunciar a este placer. Pero fotos, o sea, fotos normalitas. Normalitas. Sí, normales. Digo, fotos ahí mientras estaban ayudando. No, esas no las podemos poner aquí. Pero digo, se tomaba, imagínate que se tomaran, a ver, tómanos una fotito. Es que todavía no existe fans. Si no, yo creo que hubiera sacado ventaja también. No, sí, de verdad, pero hasta ahí es uno de los temas fuertes de cómo él pues ve el tema de la intimidad. Sí, yo creo que sí fue una persona que influyó mucho su pasado, el hecho trágico, la culpabilidad, no sé, muchas cosas. Y más adelante vamos a ver qué pasa con su esposa, porque él en ese entonces, al igual que su esposa, tenía 36 años. Los dos jóvenes, imagínate, o sea, jovencitos. Y sobre todo saber
qué pasaba con su esposa, si ella estaba de acuerdo o no. Ajá. Porque eso es lo más fuerte también. Pues sí, imagínate, ¿no? El hecho ya nada más de decir, ¿sabes qué? Vamos a tener abstinencia siempre y nada más cuando querramos pues tener un hijo Sí. te voy a tocar, Casturo, ¿no? así ¿cómo que vamos? Ajá, sí, ¿En exacto. qué momento tomamos la decisión de...? Exacto, o sea, Exacto. y en qué momento también ella dice, a ver, yo opino que esto, a lo mejor ni la dejaban opinar, ¿no? Ahorita O vamos a ver quién qué sabe. pasa con Casturba. No, qué Porque- fuerte. Hasta ahorita dónde vamos y mira, ya estoy enojada. No, y es que ¿saben qué? O sea, a mí me sorprende mucho porque hay muchas imágenes también en donde, como decía Oscar al principio, se le ve como una persona buena, o sea, un bonachón, ¿no? Claro. Entonces, tú veías cómo las personas, sus seguidores, se le acercaban y lo querían abrazar y querían tener una foto con él por el simple hecho de que era Mahatma Gandhi, ¿no? Claro. Entonces, qué fuerte. Pero miren, yo les voy a platicar ahorita también un tema bastante fuerte en el aspecto de pues todo lo que tenga que ver con mujeres. Hay algo que él mencionaba y que ahorita les voy a platicar que está bien denso porque, como bien dijo ya Paco, como lo mencionaron aquí en la mesa, estaba como que, pues yo no sé si se le puede decir que estaba traumado o qué era lo que tenía, pero con el hecho de la pureza del cuerpo, ¿no? Entonces para él todo lo de la pureza tenía que estar firme, ¿no? Entonces hay algo que nos sucede a nosotras las mujeres que para él nos hace ser impuras y de lo peorcito. Él, Gandhi, tenía una visión muy negativa de la menstruación. Ok. O sea, él estaba, ya sabemos, como ya platicaron ahorita ustedes, todos estos pensamientos pues estaban influidos por su interpretación estricta del hinduismo ortodoxo, ¿no? Entonces traía todas estas ideas bien cimentadas porque las defendía, ¿no? Entonces su obsesión con esta pureza que yo les estaba diciendo lo llevó al grado de pensar que pues la menstruación, además de ser un proceso físico que para nosotras pues es normal y que no podemos decir, a ver, yo no quiero que me pase, Claro. para él era impuro, era un proceso impuro y además era un símbolo de la debilidad moral y espiritual de una mujer. O sea, Wow. para él eso era lo peor que nos podía estar pasando a las mujeres. Hay un artículo en 1938 en donde publica y describe la menstruación como una manifestación de la distorsión del alma por su esclavitud al cuerpo. Esas fueron sus palabras. Imagínate a qué grado, porque él argumentaba que pues el ciclo menstrual de las mujeres eran una prueba de la incapacidad que nosotras tenemos para trascender en nuestros impulsos carnales. O sea, eso nos sucede porque nosotras somos pecadoras, ¿no? Entonces, Amén. para él, eso, ¿estás de acuerdo? No es cierto. Eso era algo malo y que tenía que ver también pues obviamente para él eso era algo pues impuro, ¿no? Claro. Entonces relacionaba la menstruación con todas estas cuestiones del sexo. Y también escribió: la mujer sufre esta maldición a ese grado porque no, esta maldición porque no ha conquistado la lujuria que le ata al hombre. O sea, esta maldición la tenemos porque no hemos podido con la lujuria que nos ata al hombre. ¿Cómo Dios la ven? sabe por qué hace las cosas. No, sí estaba bien desviadito este vato. Sí, o sea, y todavía te digo, tuviéramos la opción de decir, oye, yo no quiero, yo sí quiero que me pase esto, pues dices, bueno, no, pero es algo natural, es algo que nosotras no podemos evitar, ¿no? Entonces, si te quedas como, ¿por qué estás pensando en esto? A ver, ¿por qué iba al baño? Perdón. También es Exacto, parte guácala, de la ¿no? impureza, ¿no? Sí, claro. En una carta que él le escribe a un discípulo en el año de 1940, él afirma que el líquido rojo de la pues es un signo de impureza que la mujer debe superar mediante disciplina espiritual. O sea, si yo quiero superar esto, tengo que mantenerme pues bien en la espiritualidad, ¿no? Okay. Eran las ideas que él tenía. Además que yo no sé cómo está el tema aquí de Gandhi con las mujeres al 100%, pero yo noto como que cierto repudio hacia nuestro género, porque de verdad que decía algunas cosas que ahorita van a ver, y cuando yo leí estos puntos que a mí me tocaban, sí me enojé, o sea, ya me enojé con lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Pero ya venía yo enojada. Ya venía yo enojada porque había yo leído esto y digo, ¿cómo quieres tú que nosotras, o por qué nos dices que nosotras tenemos la culpa de... ¿no? O sea, porque ustedes no mordieron la manzana, ¿no? Claro. Entonces, somos obedientes nosotros. claro, entonces pues él también hay un punto en donde él nos responsabiliza a nosotras por recibir
ya saben de qué índole. Nosotras tenemos la culpa de que los hombres pues nos profanen. Precisamente porque pues él tenía una visión patriarcal de que todo esto que nosotros sufrimos pues es por nuestro comportamiento o por nuestra falta de pureza. Nosotros no tenemos esta pureza y por eso es que esta falta de pureza provoca tales actos en los hombres. O sea, los hombres siempre nos van a estar molestando en este aspecto porque nosotras los provocamos. Por el hecho de existir casi, ¿no? Entonces, esta postura se alinea con su creencia en la responsabilidad moral individual y su rechazo a cuestionar, pues, todo lo que estábamos hablando de la violencia de género, ¿no? Hay unas declaraciones explícitas en que él, pues, otorga. En un artículo de Young India, Gandhi escribe: las mujeres que se visten de manera provocativa o no guardan modestia invitan a la lujuria de los hombres. Su impureza es la raíz de la violencia que enfrentan. Wow. O sea, él claramente dice que la manera de vestir, la manera de actuar, el comportamiento, todo provoca que los hombres pues nos profanen a nosotras, ¿no? Y mira, si una persona, y voy a decir la palabra, una mujer es ¿verdad? Es porque es culpa de ella. Así es, O sea, según Gandhi. Ajá, según Gandhi, pues. Sí, porque todo lo que nosotras tenemos los induce a ustedes a pues que ustedes sientan esta necesidad de hacernos esto. Y lo interesante de esto es que ni siquiera las mujeres en esa parte del mundo se visten como de este lado, que de pronto acá hace un montón de calor y que traen que su short. ¿no? Imagínate si daba esas opiniones con respecto a las personas, a las mujeres que andaban vestidas de largo todo el tiempo y decían que ellas eran las que provocaban a los hombres. Es que enseñan el tobillo. Sí. Imagínate si se viene acá, ese vato se muere antes. Sí, Y aparte, pues él sugería que nosotras las mujeres teníamos el poder y la obligación de evitar que estas cosas sucedieran. Hay un texto en donde él afirma: si una mujer debe examinar su propia conducta, porque la pureza interior la habría protegido. O sea, si nosotras fuéramos puras interiormente, como ya hemos venido mencionando con la espiritualidad y todo eso, no nos iba a pasar. Nada, o sea, nada, sí, o sea, teníamos que meternos a la espiritualidad para que no nos pasara esto, pero pues, como somos impuras y siempre los provocamos, por eso nos suceden estas cuestiones, ¿no? Estaba, pero si bien loquito de su cabecita con todas estas declaraciones, la verdad, porque es súper fuerte el tema de que nos eche la culpa al 100%, ¿no? De cualquier situación que nosotras hagamos. Es que porque culpa, hiciste eso, es tu culpa, ¿no? Claro. No importa cómo estés, y como dice Oscar, no importa ni cómo estés vestida, ¿no? Del tobillo hasta el cuello, no importa, es culpa tuya. De hecho, se cubrían hasta la cara, o sea, más se dejaban así como que los ojos. Uno de los aspectos más oscuros y menos discutidos de las creencias de Gandhi, casi no se escucha mucho acerca de este tema, es la justificación que él le daba a, voy a decirlo para Spotify, a los actos que cometían en contra de mujeres los propios padres. Porque existía un momento en el que cuando ya profanaban a la mujer, obviamente para las familias esto era una vergüenza. Entonces, si la hija llegaba, el padre tenía derecho, no te preocupes, tú eres el papá, tú eres la cabeza de familia, para que así tu familia no pase vergüenza. No pasa nada. O sea, mucho mejor para ustedes, porque así ella ya no va a estar sufriendo en vida, ni va a estar sintiéndose mal por todo lo que le hicieron, ¿no? Entonces, qué fuerte. Él decía que eso estaba bien, en primera, para que no se sintieran avergonzados, y en segunda, para que descansara en paz la mujer a la que le había pasado esto. No manches. Así es. Sí, estaba. Alrededor de 75,000 y 100,000 mujeres fueron profanadas y también fueron en un momento en el que había enfrentamientos entre hindúes, musulmanes y algunos otros más. Y en muchos casos, las familias, pues temiendo estas deshonras, lograban aceptar esta situación con la vida de las hijas que ya se habían llevado y a las que ya les habían hecho todas estas cuestiones, pues por la supuesta vergüenza de vivir con todo esto que habían pasado las chicas, ¿no? Entonces, en discursos y escritos de 1947, Gandhi expresa simpatía por estos actos. Él escribe: he oído de padres que mataron a sus hijas para salvarlas de la deshonra. No puedo culparlos.
actuaron con coraje para proteger el honor de su familia y la pureza de sus almas. Eso es escrito por Gandhi. Son palabras de él. Qué Imagínate. fuerte. A qué grado llevaba él todos estos temas de la mujer. Por eso es lo yo inicié diciendo. Parece que sí. Parece que nos odiaba. O sea, claro. ¿Qué pasaba en la cabeza de él como para justificar? Imagínate, justificar ya esto. Justificar el hecho de que te pasara algo y decir que no era la culpa del que lo hizo, sino de la mujer. De la mujer, claro. ¿No? Entonces, estaba bien cañón. Y bueno, son temas que ahorita ya se ven un poquito más en estos tiempos, ¿no? Afortunadamente. Pero pues en ese otro México, como decimos, creo que era muy delicado todo esto, ¿no? Sí, y a lo mejor no se daba a conocer tanto. Entonces, qué fuerte. Yo jamás me imaginé que él hubiera dicho algo así. Claro, había o hay religiones incluso al día de hoy que en pleno siglo XXI siguen siendo muy ortodoxos, muy cuadrados en sus creencias. Hay, sobre todo en la India, ¿no? Hay lugares donde, templos, donde ahí le mando un saludo a mis amigos yohaneros y Lourdes, lugares donde la mujer no puede entrar si está no es digna de entrar a estos templos porque siguen siendo controlados obviamente por gente que tiene estas creencias muy a la antigua y se me hace una tontería. Fíjate que ya han pasado tanto tiempo y se impongan tantas reglas tan fuertes y la mayoría no sean para por lo menos tener la higiene más no sé, más mínima en los alimentos, porque ahí están los pinches videos de la gente que está aplastando las cosas ahí con la axila o cortando el pedazo de carne con la uña del dedo. No manches, de verdad digo, se me hace absurdo como lo digo desde acá, ¿no? Desde el privilegio claro. De este lado, de decir, ok, hacen esto, pero sí, para nada justificable lo que hicieron, ¿no? Y pues yo creo que también conectaba esto con la situación de que él decía que para él el pues era un acto como de resistencia espiritual en contra de esa vergüenza que iban a sentir, ¿no? Pero qué triste, la verdad qué triste que sus pensamientos fueran así hacia este género y no sabemos también qué más hay por ahí, Oscarín. Como que se lleva muy bien con Pablo porque ahorita estaba acordando de la cita bíblica que habla acerca de los trapos de inmundicia. ¿Tú sabes qué son los trapos de inmundicia? ¿Eh? No. Lo que nos menciona mucho Pablo en la Biblia, que son tratados hoy como trapo de inmundicia ante los ojos, algo así, ¿no? Los trapos de inmundicia en aquel entonces era lo equivalente a las toallas sanitarias. Tenía la idea, fíjate, ¿no? Pero no me atreví a decirlo. Sí. Y se hablaba mucho acerca también del tema de la pureza en esta parte donde, pues la mujer cada mes, bueno, claro. Las regulares, pues tienen estos... Sí, es que yo tengo amigas que de pronto me dicen que nada más 2 veces al año. ¡Hala, no manches! Sí. O sea, esta parte de la pureza sí la mencionan también en la Biblia y tocan el tema de la... Incluso habla acerca de los hombres de flujo, que se refiere también a emisiones nocturnas que eran considerados impuros. No inventes. Sí, nada más es para las morras. Pues a lo mejor de ahí. Estaba inspirado en Saulo de Tarso, este vato. Sí, yo creo que sí eran muy compas. Tenían otra práctica bastante rara, ya tocando otro punto de nuestro ya no tan buen querido amigo Gandhi. Al principio iniciamos que era como el tío, ¿no? Un tío bonachón. Ajá, sí. Y ahorita conforme vamos avanzando, sí es ese tío que de pronto llega a casa y si hacen estas prácticas, el tío no es el que está mal, las niñas no son las que están mal, perdón, son los tíos. En ocasiones de pronto llega llega un tío por ahí y sale un comentario de que hey, no te pongas ese shot porque viene tu tío, no lo vayas a provocar. Ay, no manches. Se empieza a transformar Gandhi en este pedo. Señora, si usted le dice eso a su hija, la que está mal ahí es usted, no no la niña, no manches. Sobre todo porque esa persona no tiene por qué ver con esos ojos a una sobrina, a un familiar, a una hija. Desde ahí ya hay un problema. Pero no con la niña. No con la niña, o sea, sino con la mamá y la otra persona. Claro. No justificando cochinadas, señor que tiene hijos. Pues resulta que Gandhi hacía experimentos. Además de... experimentos. Sí, le gustaba mucho el tema antropológico, yo creo. Había algo que le gustaba hacer. Y voy a tratar de tocar ese tema con muchas pincitas porque sí es muy, muy delicado. Él empezó a practicar los baños comunitarios entre adolescentes. Es decir, a ver, métanse toda la chaviza, todos los niños, métanse a bañar niñas con niños y yo los voy a estar vigilando.
¿Para qué hacía esto? Era una práctica... es que no hay manera de justificarlo. Él decía que por la misma práctica que él tenía de abstinencia, él quería que el resto también. Entonces su manera de experimentar, imagínate una adolescente que traen el Las hervidero de hormonas. A ver, báñate con el vecinito. Y así hacía, y él se metía a inspeccionar que no hubiese un acto. Es como yo los voy a ver. Si hacen algo, va a haber castigo, va a haber tabla. O sea, imagínate, si estaba muy distorsionado. ¿Por qué vas a hacerle eso a un adolescente, a una niña, no? Bueno, ya a un adolescente. Sí está muy, muy, muy enfermo. Por donde lo quieran ver, es insano. A su edad. Esto ocurre cuando él tenía... Bueno, esto ocurre en 1910, ya estaba cercano a sus 40. Nuevo siglo. Y escribe en el Indian Opinion, que digo que era como su Twitter. Los jóvenes deben bañarse juntos y aprender a verse como hermanos y hermanas, sin lujuria. En la práctica, estos baños eran supervisados por Gandhi o sus asistentes. La sobrina, la que tú mencionas, que resulta que era su médica de cabecera o su médico, y una de las mujeres que lo acompañaba relató estos sucesos, que Gandhi insistía en que los niños no debían de ver con lujuria a las niñas y al revés. O sea, los quería preparar desde jóvenes. Sí. O sea, para en algún momento también imponerles el celibato para que lo vieran normal. Sí. Wow. También no nada más eran los baños, también los incitaba a que durmieran juntos. Eso también suena muy clan. O sea, lo que hacía él, quería que los niños, los adolescentes lo hicieran para que se les hiciera algo normal. Querían normalizar estas prácticas en ese momento. Como lo mencionaba hace rato, igual, dormir juntos. Gandhi también dispuso que niños y adolescentes durmieran juntos a menudo o con ropa mínima en áreas comunes. Esto era para que su experimento pudiera probar que se puede vivir sin el deseo carnal. Imagínate, es súper, súper extraño. Aparte está su médico de cabecera ahí, que le haga entender que el cuerpo tiene necesidades. Los niños los adolescentes van a reaccionar. Y apenas están entrando en esta etapa donde descubren todas estas situaciones. Imagínate, pobres niños también, qué trauma les está generando, no manches. Escribió igual otra vez, en su Twitter: hago que duerman juntos para que se superen el instinto animal. Si no hay deseo, no hay pecado. Wow. Pero acuérdate que donde hay pecado abunda la gracia, dice Pablo. Ahí sí, le falló. Y estas prácticas obviamente eran mal vistas por un sector, eran juzgadas porque no estaba bien. Incluso había también castigos, había reprensión. Obviamente va a haber una reacción de los adolescentes, imagínate, ¿no? Estar ahí. Y recordemos que en esos tiempos se casaban jóvenes. Él se casó a los 13 años. A los 13 años. O sea, ya los niños, los adolescentes ya tenían prácticas desde temprana edad. Sí, es como, no sé, estar a dieta, ¿no? Y de pronto vamos a comer, ¿no? Vamos a comer pastel y todo esto. No, Paco no puede. Pues vamos a llevarlo para que se fortalezca en su espíritu de dominio propio. Sí, estaba muy, muy raro. Y de pronto cuando sucumbían ante los deseos carnales, pues sí había castigos. Y era más atroz hacia con las mujeres, porque sí traía un conflicto. Con las mujeres. Tal vez no era violento, pero sí era una práctica de que les voy a cortar el pelo, voy a hacer que las castiguen, trabajitos más pesados, por doblegarse ante los deseos carnales de los chavos. No manches. Sí, estaba bastante feo. Y aquí hay tipos de castigos. Los niños adolescentes que hablaban incluso de o mostraban curiosidad eran separados del grupo y obligados a dormir solos, a menudo sin comida más allá de lo mínimo. Es como que, ok, tienes eso, no vas a comer. Ok. Nada más porque sí, porque eres parte de mi experimento. Humillación pública. Gandhi exponía a los culpables frente a la comunidad, obligándolos a confesar sus pecados. En un caso documentado, en 1928, unos adolescentes fueron forzados a raparse la cabeza como penitencia
por coquetear con un chico, o sea, una chica. Ok, le sonreíste, pues te voy a rapar aquí enfrente de todos. Pero a varones. No, esta era con unas niñas. Sí, fue muy extremista en su método de enseñanza, o su experimentación fue muy extremista. Ahorita les voy a contar algo. Y en 1908, 2 chicas fueron, lo que tú mencionabas, abusadas por un joven, y en lugar de castigar a la agresión, Gandhi culpó parcialmente a las víctimas por ser unas provocadoras. Ay, Dios. O sea, sí estaba bien raro, y no sé hacia dónde quería llevar a la comunidad, a la sociedad. Entiendo de la abstinencia, lo que hemos mencionado, cómo se vincula con temas espirituales, pero llevarlo a un extremo, los extremos son malos. Claro. Tanto la derecha, la izquierda, todo el extremo está mal. Entonces esto terminaba provocando un caos dentro de la sociedad y un miedo. Claro. Tal vez no era como el Führer, como el alemán, o como, como su amigo. Como su amigo, o como Benito Mussolini, porque también tuvo ahí sus nexos. Pero esta manera dictatorial prácticamente de que se hace lo que yo digo, y la parte pues sucia de voy a ver a los niños. Exacto. Eso también, ya analizando la situación, el hecho de que un adulto, sea quien sea, voy a estar observándolos ropa, a ver que no haya un acto de curiosidad o lo que sea. Muy turbio, ¿no? Sí, está muy raro. Son de las cosas bastante oscuras de ya no tan el agradable Mahatma Gandhi. Sí. Fíjate que me acordé de algo muy triste. Digo, no sé si ya terminaste. Sí. Que leí hace como 3 años, cuando recién empezaba el podcast. Yo, como no tenía una base de historias como hoy, que la gente comparte sus historias al correo, aprovecho, extraanormalpodcast@gmail, para que compartan sus historias paranormales. Yo buscaba las historias de foros, y pues de vez en cuando entraba a Reddit. Cuando entré a Reddit en una ocasión buscando historias reales, me topé con una publicación que hizo una chica como de 16 años. Ella cuenta su historia, que no es paranormal, de hecho es muy aterradora, pero no es paranormal, porque buscaba consejo, porque ella tenía pensamientos de autolesión. ¿Ok? Ella mencionaba que, fíjate lo triste, es de una parte de México. Recuerdo que era como más o menos como del norte. Vivía sola con su abuelita, solamente con su abuelita, porque sus papás tuvieron problemas, se separan, y ninguno se quiso hacer cargo de ella. Y ella, estudiando la preparatoria, un maestro la profana de ella. Ella llega a su casa y cuenta que se amarró un suéter aquí como que en la cintura. Ajá. Porque el tipo fue muy bestia y la lesionó, y por ahí hubo un líquido rojo que manchó. Entonces ella llegó a su casa, se amarra su suéter, y lo que hace es contarle a su abuela. Y su abuela, cuando le cuenta eso, lo primero que hace es darle una cachetada a ella, güey. Y ella estaba llorando, pidiendo ayuda, porque dice que su abuela también la golpeó y le dijo, tú tienes la culpa. No. Porque seguramente tú lo seduciste, lo provocaste y que no sé qué. Y la maltrató su abuela, y justamente empezaron estos pensamientos de autolesión, porque dice, yo ya no quiero ir a la escuela, ya no le puedo decir a nadie que necesito ayuda. Y mucha gente se hizo una hilera de comentarios diciendo ahí, no, denuncia, no, alza la voz, tienes el apoyo, ve con las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que parece surrealista, porque piensas, hemos avanzado en todo, hemos ya cambiado la manera de pensar, manera de ver las cosas. Y así como ahorita lo que acabas de decir, yo sé que al día de hoy hay muchas abuelas y hasta mamás que siguen pensando lo mismo, y que hacen que toda la culpa recaiga sobre la víctima y no sobre las personas que agreden a niñas, mujeres, adultas, hasta ancianas, porque ha habido casos en donde los hombres, y no estoy echándole la culpa a los hombres, yo no digo que ellos son los culpables, son las personas malas, porque también hay mujeres que profanan tanto a niñas, niños, mujeres, hombres, a todos, ¿no? Entonces, solo me estoy refiriendo al ejemplo que dio Paco. Yo sé que al día de hoy todavía hay este tipo de personas que culpan a la persona que recibe la agresión, ¿no? Y qué triste, porque estamos ahorita platicando y haciendo mofa de esta cuestión de que Gandhi era bien malo, ¿no? Y sigue pasando. Es lo triste y lo lamentable de... Hablamos por nuestro país, pero
sé que también en algunos otros países sigue sucediendo esto, ¿no? Qué fuerte. Ahora, imagínate todo lo que están hablando, ¿no? Lo que hacía con las mujeres, con las niñas, con los niños. Pregúntense algo. ¿Qué onda con su esposa? Sí. O sea, a ver, ¿qué onda con su esposa? Porque cómo habrá sido a lo mejor y con ella fue diferente, ¿no? Ajá. Probablemente con ella no actuó de esa forma y fue más comprensivo, amoroso, etcétera. Ahí le va. La relación entre Gandhi y Kasturba, que es su esposa. Ellos, bueno, para hacer referencia, se casaron en 1883 a los 13 años. Fue una ceremonia muy típica de la India, donde los dos se casan, empiezan con su familia y tuvieron 4 hijos de nombre Harilal, Manilal, Ramdas y Devdas. Ellos 4 son sus hijos. Y ahí empieza algo interesante porque la relación que tuvo Gandhi con su esposa estuvo marcada por muchas tensiones, de carácter muy controlador. Él fue muy controlador e impuso mucho sus creencias sobre ella. Fue una persona muy manipuladora y esto lo pueden encontrar ustedes en diferentes foros y páginas en internet para que vayan y lo busquen. Les voy a platicar lo que se trae de la investigación porque en los primeros años hay un problema de control y celos por parte de Gandhi. En ese momento él admitió haber sido un esposo muy posesivo y autoritario y quiero citar lo que él escribe en su autobiografía. Dice: era un esposo cruel, quería que ella viviera solo para mí y que se sometiera a mis caprichos. Él en toda la vida intentó educarla. ¿En qué sentido? Él imponía sus creencias sobre ella, él tomaba decisiones y él decidía el futuro para dónde iba y no le interesaba en lo más mínimo la opinión, el sufrimiento, incluso si tenías una condición no le importaba, se hacía de esa forma. Entonces él todo el tiempo buscaba imponer y ella fue una mujer, aunque callada, no decía nada, o sea, prácticamente no sé si le llamaríamos sumisa, porque no le gustaba pelear con él, no ejercía su autoridad, aceptaba y se quedaba callada. Entonces sí era más o menos como actuaba Kasturba. Ahora, con el tema que preguntaste hace rato, ¿qué onda con el celibato? En 1906, los dos, entre sus 30 y tantos años, cuando él decide hasta aquí, yo dejo de tener relaciones. Aquí viene algo bien cruel porque él lo hace precisamente sin consultar a su esposa, quien en ese entonces tenía 37 años y ya... Más grande que él. No, tenían los dos, o sea, la misma edad. Y ellos ya habían tenido intimidad prácticamente durante 2 décadas y de buenas a primeras, ¿sabes qué? A partir de hoy ya no tenemos nada y es así, o sea, ella realmente... no tuvo ni siquiera la oportunidad de decir, espérate tantito, ¿no? Ajá. O sea, no, piensa nada. Piensa en mí, ¿no? No, nada, no me interesa. Esto es por tu bien, es por tu crecimiento espiritual, emocional. Esto es algo que nos va a frenar. Entonces, él escribe una carta a un amigo y lo voy a citar porque dice: mi esposa debe seguir mi camino si quiere estar conmigo en el espíritu. A pesar de que ella era muy leal, muy buena mujer, por lo que estos escritos marcan, no estuvo del todo conforme con esas decisiones. Ella aceptó su rol de compañera en esta lucha, pero realmente en privado sí sentía, pues se sentía marginada, se sentía menospreciada, se sentía pues no tomada en cuenta. Ahora, hay un tema en la desigualdad en la vida de Ashram, que son estas casas donde él tenía a gente de su movimiento, etcétera. Él llegó a tener 2 en la India y en Sudáfrica. En estos 2 lugares donde Kasturba estaba, a pesar de que no estaba él, ella estaba obligada a llevar un estilo de vida y, por ejemplo, algo que se le impuso a ella y que no estaba de acuerdo era el tema de ser vegetarianos. ¿Sabes qué? No me interesa, tú a partir de hoy llevas este estilo de vida, vas a trabajar, vas a ser vegetariana, vas a vivir una vida muy austera. Y punto. Entonces no puedes decir nada, yo voy a estar trabajando, voy a estar llegando, y ella era constantemente vigilada por la gente que seguía su movimiento. Entonces como que estaba como en prisión. Claro. Imagínate ser la esposa del líder y que todos los ojos están y que todo está encima de ella y ella no puede hacer esto. O sea, él dejaba impuesto su orden y así tal cual. ¿Te imaginas que digas, ay, hoy se va a ir mi marido, voy a poder descansar, acostarme tantito, ¿no? Ajá, una
carnita asada y que todos dicen, a ver, no, fíjate qué está haciendo, no, que no coma eso, no, qué triste la verdad. Y creo que se entiende por la época, ¿no? Sabemos que en esas épocas era como que lo que el marido dice, eso se tiene que hacer. La época. ¿La época claro. qué? Pero pregúntenle a las abuelas. Exacto, pregúntenle claro. a las ¿Cómo que no abuelas. está la cena? Sí. Ajá, era un tema bastante fuerte, pero pues qué triste para todas aquellas mujeres que les tocó vivir de esta manera, ¿no? En el aspecto de que, como dice Paco, ella ni siquiera pudo opinar o decirle, oye, esposo mío, no, aunque sea cada 15 días, ¿no? Un alguito, ¿no? No, Un ¿sabes alguito. qué? Un palito, dijeron, amigo. Para reforzar el matrimonio. Ándale. Fíjate que esto, justamente como mencionan, hizo que se distanciaran. O sea, el hecho de Por no tener supuesto. como comunión y solamente verse como compañeros de vida, pero sin nada más, sí generó pues un desvínculo, si lo que ves, o una forma de Había una barrera, ¿no? Claro, Ajá. verse muy lejanos, ¿no? Hay un tema con él que lo mencionamos en un principio, porque él yo creo que pecó mucho de soberbio. Él justamente tenía un sentimiento de superioridad con su esposa. Aquí, por ejemplo, él mencionaba siempre que él era espiritualmente superior a Kasturba, ya que ella era o la veía como una subordinada que también estaba en búsqueda de la verdad. Entonces, en múltiples ocasiones hablaba despectivamente, mencionando que ella todo el tiempo era inferior, al grado de llevarla a comparar con una vaca. ¿En qué sentido? Fíjense. En una carta de 1927 a un discípulo, él escribe acerca de su esposa y menciona: Kasturba es mi apoyo terrenal, pero no ha alcanzado mi nivel de desapego espiritual, ¿no? Siempre mencionando que ella, por mucho que se esforzara, no iba a alcanzar ese nivel de espiritualidad, de conciencia, que ella todo el tiempo tenía errores, tenía problemas que no le hacían alcanzar ese grado. Y esa actitud se manifestaba porque no se ajustaban a sus ideales. Me imagino que en algún momento esta mujer debió haber hablado por lo menos de, oye, no estoy de acuerdo, y eso a él le molestaba mucho, decir, es que tú no te quieres acoplar a la línea, no quieres hacer las cosas, por eso eres así, y empezaba a atacarla de esa forma. No eres digna de ser mi esposa, casi. Claro, de hecho él lo llegó a decir. Ahora, en un incidente documentado por Louis Fishers, La vida de Mahatma Gandhi de 1950, es donde hace la comparación con una vaca, y lo voy a citar. Dice: ella es una vaca fiel, pero sin la chispa de la comprensión divina. Entonces, siempre haciendo mención de que carecía de pensamientos, carecía de inteligencia, carecía de estos atributos que él tenía y que lo hacían superior. Entonces era como, sí, pues es fiel, sí está conmigo, pero no, le falta mucho para llegar a mi nivel, ¿no? O sea, tiene muchas cosas que todavía le falta trabajar, etcétera. Ahora, ella todo el tiempo estaba desvalorizada, y según relatos de su hijo Devdas, que es el menor, ella se sentía atrapada por las expectativas que no llenaba de su esposo. Entonces él constantemente, como su hijo, escuchaba las palabras de su madre, quien todo el tiempo le mencionaba que no, pues no podía, en palabras simples, no llenaba los zapatos o las expectativas de su papá. Entonces eso se me hace hasta ahí muy cruel. Imagínate, ¿no? Hasta qué punto tuvo esta mujer una presión, porque como tú mencionas, por lo menos se va el vato, ¿no? Me quedo en casa, pero ahí están los seguidores que eran peores fanáticos, también como que siguiéndole al pie de la letra, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? Y todo el tiempo bajo una presión. Todo, ¿no? Exactamente. Ahora, aquí va, si hasta ahí piensan que es lo más gacho, prepárense. Kasturba muere en 1944 mientras estaba encarcelada con Gandhi. Ahí hubo un detalle, porque Gandhi, en su mente, en sus ideales, hubo un momento donde a ella le tienen que administrar penicilina, que en ese entonces se trataba de un medicamento nuevo que para tratar su neumonía, pero él no aceptó que se le administrara ese medicamento. Por eso muchos mencionan que él es parte y responsable de su fallecimiento. Voy a desglosar este tema. A sus 74 años, ella estaba
enferma, ya llevaba muchos meses enferma de bronquitis crónica, y esto se empezó a complicar hasta convertirse en una neumonía. En febrero de 1944, los médicos británicos recomendaron la penicilina como un antibiótico reciente disponible que le podían dar para salvarle la vida. En ese momento Gandhi se negó, argumentando que la medicina occidental a sus principios de curación natural. Entonces él todo el tiempo, y aquí lo voy a citar, él dice: prefiero que muera antes de inyectarle un veneno extranjero. Él insistió en remedios que se usaban en ese entonces, con barro, el ayuno, que era uno de los temas que él implementaba mucho, el ayuno, e imponía sobre sus seguidores, sobre su esposa, pero desafortunadamente estos no tuvieron ningún efecto, al contrario, se fue complicando, y Kasturba muere el 22 de febrero de 1944 en los brazos de Gandhi. Entonces, tras días después de su fallecimiento, su hijo Devdas, al quien todo el tiempo hablaba y le confesaba cómo se sentía, él intentó en múltiples ocasiones hablar con su papá y decirle: pa, ¿sabes qué? Mira, mamá, ¿cómo está? Por favor, dale el medicamento, y jamás tuvo éxito. El señor nunca quiso dar su brazo a torcer y que le dieran el medicamento, y él en este escrito que hizo este señor dice: mi madre murió por su obstinación, él la sacó por sus ideales. Entonces es una de las cosas más fuertes, porque ella fue fiel, una compañera muy fiel a su esposo, se subordinó a todo lo que él mencionaba, siguió las reglas, estuvo muy bien en esta lucha social, para intentar, según ella, llenar pues las expectativas de su esposo, y esa fue la forma en cómo ella muere. Ahora viene lo que más coraje me da, porque aquí hay un tema de doble moral, porque a pesar de su rechazo de la penicilina en su esposa, él en 2 ocasiones sí aceptó la ayuda occidental, y cosas que ya no entraban, y cosas que ya no entraban en sus ideales. Número 1, en 1940 él contrajo malaria mientras estaba en Sevagram, y esto pues se complicó, porque imagino que él empezó a tratarse con sus remedios. Claro. No funcionaron hasta que permite que le administren quinina, un medicamento occidental que le salvó la vida. Y él argumenta lo siguiente, él se justificó diciendo esto, y lo voy a leer: acepté la quinina como un acto de emergencia, no como una renuncia a mis principios. Y en 1924 también, mientras estaba encarcelado, sufrió una apendicitis aguda. Los médicos británicos insistieron en una cirugía. Igual él la acepta hasta el final, porque sí tenía como al principio como de: yo la hago con mis remedios, ¿no? Así como de con tecitos, con ayuno. Y hay un momento en donde los médicos le dicen: ¿sabes qué? Ya no, necesitas esto o te vas a morir. Y ya es que él aceptó la operación bajo anestesia, realizada un 12 de enero. Sobrevivió y se recuperó rápidamente, siendo liberado poco después por motivos de salud. Y él, en una carta a un amigo, dice lo siguiente: la cirugía era necesaria para que pudiera seguir sirviendo a mi pueblo. O sea, doble moral. Su esposa, su compañera de vida, muere por sus ideales, porque él se niega a que no le administraran un medicamento nuevo, que es la penicilina, y él se acepta la quinina y acepta las cirugías y esto y el otro. Fíjate que eso... No hay por dónde con este señor. Eso sí fue lo que de verdad dije: qué hijo de... De verdad. ¿Y a quién les recuerda? De que dejaba que todos se murieran en las peores condiciones, pero esa persona sí se iba hasta en helicóptero. Helicóptero a los hospitales de primer nivel, ¿no? Recibiendo atención médica de primer. Ella decía: acepta el sufrimiento porque es una bendición, eso te acerca a Dios. Oye. Pero yo no voy a sufrir, yo me voy a un hospital en helicóptero de primer nivel. Yo omito comentarios, yo ya no voy a hablar más de los católicos. Pero qué poca de la Madre Teresa de Calcuta. No manches, de verdad, qué forma tan cruel, ¿no? No, qué horrible, porque ahí estaba la solución. Pudo haber vivido unos añitos más. Bueno, que igual, y mira, a lo mejor y fue lo mejor para ella, porque ha de haber dicho: ya no quiero estar con este esposo mío. Adiós, ¿no? Qué trágico, pobrecita Kasturba. Dios la tenga en su santa gloria. Así es. Lamentablemente tuvo que pasar muchas cuestiones tristes. Pues sí. Bueno, y ahora yo les quiero platicar
acerca de las relaciones, no de las que ustedes piensan, no de las que se censuran, no de las que dice Darían. Yo siento que ese vato sí tenía como que un alguito. ¿Un qué? Un alguito. Un alguito. O sea, nada en contra de la comunidad, ¿verdad? Pero claro. Siento que sí tenía un odio mal encausado hacia las mujeres. Claro. Por algo. Pues mira, a los tatuadores. hay una hipótesis de que Gandhi... Es hipótesis. A ver, no se enojen, O sea, a partir de aquí ya son hipótesis. Sí, claro. Ok. No se enojen. Acuérdense no que se luego enojen. aquí les traemos información que hay, porque se enojan. Luego dicen, ¿cómo toman el tema como chismito y no sé qué? Es que de esto siempre les advertimos que aquí hay chismito, aquí hay temas reales. Entonces no se me enojen. Por ejemplo, favor. lo que ahorita comentamos lo pueden buscar. Sí, Está en Claro. internet. Está documentado. Esto está Así es. documentado en escritos, en cartas y en bibliotecas. Por supuesto. Y Esto eso que les voy a también. decir es una hipótesis que existe, de que Gandhi pudo haber sido vice. ¿Ok? Pesadilla. Traca, Yo la lo matraca. presentía, dices. Yo Esa también. hipótesis surge principalmente de su relación con una persona de nombre Hermann Kallenbach, algo así, ¿no? Entonces, se amplificó por interpretaciones modernas, ¿no? Entonces, ¿por qué surge esta hipótesis? Había cartas que Gandhi le enviaba a esta persona, bueno, que es un hombre, y lo conoció en 1904 en Sudáfrica, donde este chico, que era un arquitecto judío alemán, pues se convirtió en su amigo cercano. Se llevaban muy bien, hicieron una bella amistad y eran bastante buenos amigos y compartieron una vida austera en el lugar en el que estaban en ese momento, que era Tolstoy Farm. Les hablo de los años 1910 a 1914. Este lugar era una comunidad que este chico, el arquitecto, financió. Entonces ahí se encontraron, se conocen, hacen buena amistad y a partir de ahí surge todo esto. Las cartas que Gandhi le escribió a este chico, a este arquitecto, especialmente entre 1908 y 1914, son la principal fuente de que se hicieran estas hipótesis. Ahorita van a ver por qué. El contenido emocional de estas cartas está bastante fuerte. Ahí les va, ¿eh? Había frases que denotaban pues un apego intenso de Gandhi hacia esta persona. El primer escrito dice: como has tomado completamente posesión de mi cuerpo, esto es una esclavitud con venganza. Son frases nada más, de las cartas. Entonces, ¿cómo lo interpretan ustedes? Ok. Va otra. La cara de Francisco Arias. Sí. Va otra, que está un poquito más fuerte. Tu retrato está sobre mi repisa, en mi habitación. Me hace suspirar por ti. ¡Wow! ¡Ay, No, papá! sí. Esta fue en La flechita, 1911. Sí. Y la queso. Y la que Wow. sigue, espérate. Te amo más y más cada día. Nuestro amor es único en el mundo. No hay fecha exacta para esta cita, pero se encuentra entre esas cartas que encontraron de Gandhi hacia el arquitecto que era su amigo. Eran amigos. Entonces, De compas, como Karim León. de compas, así es. Entonces, en estos escritos, él usaba apodos para, pues, como que, a ver, a él le decía cámara baja, tú eres cámara baja y yo soy cámara alta, ¿no? Entonces, para escribir como que en clave, yo creo, ¿no? Era como... Código Morse. Ándale. Entonces, sugiriendo una dinámica íntima y juguetona. También le pidió a Kallenbach un compromiso de castidad mutua. Esto es lo siguiente, esto se lo dijo Gandhi. No mires a ninguna mujer con lujuria, como yo me esfuerzo por ti. Ay, no manches. ¿Qué pasó, papá? Ahora vamos al contexto del lugar en donde ellos estaban. En este lugar que les dije, Tolstoy Farm, Gandhi y Kallenbach vivían juntos. Ellos estaban compartiendo una casa pequeña y trabajaban pues codo a codo en tareas como la agricultura, como la carpintería. O sea, compartían ciertos gustos, ¿no? Entonces, esta proximidad física y emocional entre ellos obviamente pues generó muchas especulaciones entre los que estudiaron este caso, ¿no? Y aunque no hay registros de testigos que sugieran que hubo algún acto de índole, pues ¿qué interpretas tú con esto también, no? ¿Sabes cuál fue el detalle de Gandhi? De que el vato se acostó
mujeres jóvenes y no pasaba nada, lo hubieran puesto a la inversa, ¿no? A ver si es cierto que muy cabrón, ¿no? ¿Qué hubo? No lo habíamos pensado. Por eso pienso que va por ahí el asunto de hay que cuidarse, sí. Y había una cuestión que a mí sí me dejó como que impactada, porque en una carta Gandhi menciona el olor de la vaselina como un recuerdo de Kallenbach, lo que algunos interpretan como una referencia íntima, aunque historiadores como Ramachandra Gua lo atribuyen tal vez a un uso práctico como tratamiento de callos o de piel seca, ¿no? Por pero imagínate, claro, para que no se resequen, ¿no? Pero claro, pues sí deja, creo yo, mucho a la imaginación esta cuestión de que el olor a la vaselina pues le recordaba a él, ¿no? Dime tú, quién sabe, ¿no? Pues y además, quien, ¿no? Sí, pues cada quien. No, quien. aquí no juzgamos, ¿eh? Ya Cada saben quien. que aquí queremos a todo mundo. Pero sí se pasó de lanza con todo lo que hizo con las mujeres, ¿no? Exacto. A ese punto Oye, voy a me llegar. acordé del tema, ¿no? Nos odias porque quieres ser una de nosotras. Casi. Hace ratito que estabas hablando acerca de su esposa y todo lo que tuvo que vivir la señora, ya traía yo coraje también porque, por lo que les voy a platicar ahorita, la verdad, existió una persona que aquí pues sugiere que no fue nada al extremo, pero pues ahí les voy a contar y ustedes juzguen. Existió una chica que se llamaba Sharala Devi Chaudhurani. Ok. Por ahí, así búsquenla, ahí la van a encontrar. No vaya a invocar algo, ¿eh? Gandhi decía, y me platicaba Oscar, que la mencionaba como si fuera su esposa espiritual, porque tenían un nivel de conexión bastante fuerte. ¿Y esto por qué? Esta relación de esta chica con Gandhi, que era una activista bengalí, es otro punto de interés que pues se relaciona con muchas especulaciones en su vida afectiva. Esta conexión que ellos tenían y floreció entre 1919 y 1921 destacó por el tiempo significativo que ellos pasaban juntos. Pasaban muchísimo tiempo juntos. Wow. Hasta puedo yo llegar a decir que estuvo mucho más tiempo compartido con Kasturba, ¿no? Ajá, que con Kasturba, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que esta situación provocó celos en Kasturba. Claro. Llegó al grado de que ella se sintiera celosa. ¿Quién era Sharala Devi Chaudhurani? Ella era una figura destacada del nacionalismo indio. Era feminista, escritora, cantante y viuda del revolucionario Pandit Rambut. Conoció a Gandhi en 1917 durante una campaña en Champaran y se unió a su movimiento. Entonces, a partir de ahí, ella empezó a aportar carisma, empezó a aportar intelecto. También era una mujer muy inteligente. Ella era mayor que Gandhi, 47 años frente a los 50 años de ella, y compartían la pasión por la no violencia, ¿no? Ok. Entonces ellos tenían como que muchos temas en común para platicar. Luchaban por mismas causas prácticamente. Ándale, exacto. Entre 1919 y 1920, Gandhi pasaba horas diarias con esta chica, especialmente durante sus viajes, porque también ellos viajaban juntos, compartían situaciones, ¿no? Discutían de política, de filosofía, de estrategias del Congreso, mil cosas, o sea, temas que a él le apasionaban y que ella podía, pues me imagino yo, debatir con él, platicar, Claro. decirle. Yo creo que a él eso era lo que le fascinaba de ella, y lo que hacía, como tú dijiste, me cayó en el 20 cuando hacía menos a su esposa, ¿no? Yo creo porque la esposa no tenía esta manera de decir, a ver, yo voy a hablar contigo de esto, de aquello. No podía debatir con él como lo hacía esta chica. Y en algún momento encontraba Gandhi en esta chica un alma gemela intelectual, así tal cual la describía, y como esposa espiritual, como me había platicado Oscar, y era algo que no compartía con su verdadera esposa, con Kasturba, ¿no? Quien era analfabeta y pues era menos involucrada en estos debates ideológicos, ¿no? Entonces, también yo creo aquí que Kasturba no tuvo la oportunidad de poder desarrollarse. Imagínate a los cuántos años se casó con él, Sí, y a los dedicó 13. su vida entera a su esposo y a su familia, ¿no? Entonces, también pobre mujer, ¿no? Qué feo. Hay una carta que Gandhi escribió a un amigo en 1920 y se las voy a leer. Dice: Sharala Devi y yo pasamos tanto tiempo juntos que siento que nuestras mentes están unidas
en un propósito superior. O sea, ya había esa admiración, ¿no? Esa admiración, sí, precisamente. y este vínculo alcanzó pues un pico cuando Gandhi la invita a vivir en el ashram. O sea, llegó al grado de decirle, ¿sabes qué? Ya mejor vente a vivir para acá porque, pues, para compartir todavía más, ¿no? Claro. Entonces, todo esto se extendió y, claro, por supuesto, esto era como un pase VIP porque a sus demás seguidores, a las demás personas que compartían con él, no los invitaba así de fácil a decir, ven a vivir acá o comparte esto conmigo, ¿no? Entonces, era bastante... Esta situación sí fue bastante notoria ante diferentes personas que querían estar por ahí, ¿no? En el ashram, todos los residentes, incluida Kasturba, eso sí está bien, bien cañón, debían realizar tareas manuales como hilar algodón, como limpiar y cocinar. O sea, todos, sin excepción de nadie. Como parte del ideal, pues, de autosuficiencia de Gandhi, ¿no? Todos tenían que hacer esto, eran tareas que él ponía. Sin embargo, eximía a Sharala Devi de todas estas actividades, a pesar de que ella vivía en este mismo lugar. Sí, tú no estás a su nivel. Ella no, permitiéndole enfocarse en descubrir, en escribir, en cantar, en discutir con él. O sea, mientras ella estuviera haciendo estos temas con él, no tenía por qué hacer lo que los demás hacían. Ahora entiendo los celos de Kasturba, ¿no? Cuando él justamente estaba casado o estaban en esos primeros años, él mencionó ser muy cruel, muy celoso. No le gustaba que ella hablara con nadie, que no, o sea, si alguien, no sé qué horas son, ¿no? Y no, pues estaba preguntando la hora, ¿no? Sí. Tal vez se ponía celoso de que los hombres le hablaran a Kasturba y no a él. Bueno, Tal vez. No lo sé. Claro. Hay una declaración de su secretario de nombre Pyarela Nayar que él señala en sus memorias. Sharala Devi era tratada como una invitada especial. Gandhi decía que su mente era demasiado valiosa para las tareas comunes. Entonces hacía obviamente esta separación. Sí, esta gran comparación también, ¿no? Sí, entonces yo en el lugar de Kasturba también estaría pues por los suelos, ¿no? De ver... Y más por el hecho de que ella siempre intentaba compartir con él, ¿no? Sí. Como de que, oye, inclúyeme en tus cosas, ¿no? Quiero estar contigo, me estoy sacrificando por ti porque realmente eso hizo. Se unió a su lucha, a sus ideales. Así es, y cómo le pagaba a él, ¿no? Entonces, pues obviamente esta desigualdad alimentó muchas tensiones ahí en el ashram, ¿no? Y por supuesto que la esposa estaba como que a la defensiva. Y ahora pasamos a precisamente el punto de los celos de Kasturba. Ella, quien había aceptado pues el celibato, como ya les platicó Paco, que él se lo impuso porque realmente Gandhi fue el que le dijo tienes que hacer esto y no tienes opción, pues obviamente se sintió herida por la cercanía que tenía su esposo con Sharala Devi, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué la tratas así? ¿Por qué a mí me tienes aquí hilando y haciendo las tareas del ashram y a ella no? Porque estamos de acuerdo que ya era una edad bastante avanzada para Kasturba, más de 70 años, y estaba haciendo las tareas porque era parejo, todos tenían que hacerlas, ¿no? Entonces ella sí se sentía bastante pues herida por esta cercanía, ¿no? Pero ella no cantaba como Sharala Devi. Ándale. Según Fisher, Kasturba expresó su malestar de manera inusual para su carácter reservado. La declaración es la siguiente. Ella lloraba en privado y le dijo a Gandhi que Sharala Devi estaba tomando su lugar. O sea, sí se lo hizo saber, porque por supuesto que se sentía mal por esta situación. Hay testimonios de ashramitas, como los recopilados por Sushila Nayar, que indican que Kasturba llegó a enfrentar a Gandhi con este tema. O sea, sí se atrevió a reclamarle y a decirle, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué ella está tomando mi lugar? Yo soy la que debería estar ahí. Yo soy con la que tienes que compartir estas cuestiones y a mí me estás dejando fuera de todo, ¿no? Entonces, todo esto lo comentan las personas que vivían en el ashram, ¿no? En una ocasión, en 1920, se dice que Kasturba se negó a preparar comida para los invitados mientras Sharala Devi estaba presente. Que esto fue como un acto de protesta silenciosa. O sea, si está ella, no pienso cocinar. Imagínate, tú ya tenías que cocinarle a ella. Para la amiguita, bro. Para la amiguita, ¿no? Y Gandhi reconoció los celos de su esposa en una carta que le envió a un amigo. Va está inquieta por mi amistad con Sharala Devi.
pero le he explicado que es una unión del espíritu y no del cuerpo. ¿Qué Bien pasó? chorero el Sí, vato, ¿no? Así claro. de- Y le quitas esos likes de Instagram. Y me la Y eliminas, la ¿no? eliminas y la bloqueas. Y bueno, todas estas presiones, los comentarios de las personas que estaban en el ashram, lo de la carta de Gandhi, obviamente pues fue una presión fuerte para él porque pues se estaba dando cuenta que sí, como dijéramos ahorita, la estaba cajeteando por ahí, ¿no? A ver, por ahí no era el tema. Entonces, debido a estas críticas, llevaron a Gandhi a distanciarse de Sharala Devi. O sea, sí Ay. tomó esta, se decidió por, ¿sabes qué? Mejor, Sí le eliminó de Insta. Sí, sí. ándale, mejor como Borrar amigos, ¿no? mensajes. Y Borrar contacto. mensajes. Contacto. Y Gandhi escribió a Sharala Devi: nuestra conexión debe terminar por el bien de Va y la causa mayor, o sea, por el bien de su esposa, ¿no? Llegó al grado ya de decir, ¿sabes qué? Basta. Y entonces ella regresa a Bengala y aunque continuó con su activismo, pues su vínculo con Gandhi se fracturó completamente y Kasturba recuperó su lugar, pues como la mera compañera pública de Gandhi, ¿no? No Y manches. pero obviamente este episodio dejó muchísimas cicatrices emocionales Claro. en Kasturba. No, y al poquito tiempo falleció. O sea, a los poquitos años falleció. Sí, después de lograr la libertad, porque en realidad de eso estábamos hablando, logra la libertad del país en 1947, Gandhi, pero solamente le tocó ver 5 meses de libertad, por lo que tanto luchó. Sí. Llegó alguien y le dijo, guárdame este aquí adentro, pa, y se fue. Y así acabó la vida del señor Gandhi. Qué Wow. fuerte. La verdad, estoy hasta con Es la que- piel chinita porque sí. Es que sí hay muchas cosas en este caso, amigo. Está bastante turbio todo lo que sucedió en su entorno y hay otras cosas más que no pusimos por ahí porque ya eran como datos un poco grotescos. Incluso se le empezó a caer los dientes por la alimentación porque no tenía un seguimiento de un profesional de la salud, perdón. Empezó a comer semillas nada más, su alimentación era fatal, era brutal. Esto propició que empezara a haber descalcificación, sus dientes se le empezaron a caer. Y hay un dato por ahí así bien random. Él cargaba una cabra especial. La llevaba a todos lados porque era la que suministraba la leche que él debía ingerir. Ok. La llevaba a todos lados. De pronto ahí viene Gandhi con su cabrita, ¿no? Entonces tomaba la leche y esto propiciaba que tuviera estreñimientos, pero así bien densos, que pasaba horas en el baño. Pero aquí también hay otro dato perturbador. Se llevaba a sus sobrinas políticas, a las que mencionaste hace rato, para que lo acompañaran al baño porque el bebé no podía hacer. Ay, Y lo no. tenían que estar apoyando ahí. Y échale Tomándole ganas. las rodillas. ¿O Sí, qué? échale. Pues, sí, sí. Me pongo a pensar cómo lo apoyarían. Viéndolo. Le ayudaban mucho así nada más. Sí. Échale ganas. Ahí viene. Me imagino a la Echándole sobrina porras. guardar, ¿no? Sí, sí. No, pero esto es para que no haga. No haga, que la- Para que no Como haga. Facundo, ¿no? Sí, estaba muy raro todo el tema de con Gandhi, independientemente de lo social que hizo y político, porque es lo aplaudible. Terminó incluso influyendo a Martin Luther King y a Nelson Mandela. Y su lucha social que fue totalmente pacifista, eso es Claro. lo aplaudible. No hubo derramamiento de sangre. Sin embargo, las otras cosas que hubo, sí, Muy turbias. Sí, Muy sí, hay turbias. mucho que cortar ahí. Uy. Y, Ajá. y esto nos lleva pues al principio, lo que dijimos, Paco, Oscar. Es humano, Claro. tiene errores y aprender todos los que seguimos a las personas que son nuestros ídolos a no endiosarlos. Claro. No olvidemos esta parte también, ¿no? De que justo como decía Dafne, es un humano, obviamente tiene errores y mira qué errores tuvo. Al final, los que tienen la última palabra son ustedes, sustólogos. Dejen aquí sus comentarios si les gustó el episodio, de qué les gustaría que habláramos próximamente y ya se las sabritas, las calaveritas. Sí, las calaveritas para ver quiénes llegan al final, porque hubo un comentario de, oigan, aquí debo poner calaveritas. Tú déjalas. Y Déjate llevar, mi amor. Y ya sabemos hasta dónde llegaste. Y sobre todo dejar sus comentarios. Va a estar interesante lo que la gente opine de este aspecto. Estamos Y también completamente... si ya sabían.
porque muchos no sabían este lado. Estamos completamente seguros que va a pasar igual como con la Madre Teresa. Claro, Están las dos vertientes, los dos caminos, ¿no? A la gente que no lo va a creer, pero los invitamos. No nos crean, vayan y busquen esa información, léanlo ustedes. Como mencionas, mucha información está documentada. Hay páginas, hay cartas que él mismo hizo. Está su autobiografía. Vayan y ahí van a encontrar la información. Y sobre todo, no olviden, antes de irse, suscribirse, activar la campanita, seguirnos en Spotify. Hay un botón que dice, ahorita estamos en los primeros 20 lugares de Spotify, gracias a ustedes. Ayúdenos a llegar por lo menos al top 10, familia. Muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta el final. Esperamos que les haya gustado y aprendan mucho de todo lo que no debemos hacer, ¿verdad? Porque estuvo bastante turbio este capítulo. Ya saben que nos estamos viendo martes y viernes aquí en Se Regalan Sustos. Allá en Spotify están los capítulos sin censura. Cuando ya acabaron aquí, váyanse para allá para escucharlos sin el beep de aquí. Y al perfil de Instagram también váyanse. Los lunes y los jueves estamos haciendo en vivo, porque por ahí deberían de Son en vivo en YouTube, ¿no? También estamos por allá. Estamos ahí platicando, más allá de un tema de los que ponemos sobre la mesa. Estamos más cotorreando por la comunidad, porque nos gusta mucho estar platicando con ustedes. Y pues nada, tengan la bondad de ser face. Pórtense mal, cuídense bien. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye bye.